Hola a todos, a todas, a todes. Eh, un gusto saludarles. Estamos aquí para conversar sobre la película Yo siempre puedo dormir, pero hoy no puedo. Es parte de la sección internacional de la tercera edición del Festival Frontera Sur, que estamos desarrollando de manera online en esta ocasión. Y para hablar de la película estamos con Andrea Morán y Fernando Vilches, ambos directores de la película. Y para comenzar a dialogar y a profundizar en la obra, quisiera preguntarles de dónde surgió la película, ¿no? ¿Cuál es el origen de la obra? Porque hay un antecedente que es interesante, ¿no? Y que se esboza en la película, ¿no? Que es esta situación que vivió Andrea, ¿no? Que sufrió un infarto y eso la tuvo un tiempo en el hospital, ¿no? Y pareciera que desde esa situación particular se despliega la película, ¿no? Entonces, me gustaría saber en principio cómo a partir de esa situación surge la idea, ¿no? Primero hacer una película y luego de ir desarrollando un relato, ¿no? Un proceso. Los primeros días estaba muy débil, además me tenía que ir rehabilitando. No podía salir, por supuesto, no podía caminar, no podía leer porque tenía la vista muy cansada. Y entonces Fernando ahí empezó a mandarme audios del exterior que al principio eran más abstractos, ¿no? Eran sonidos, era una música, era lo que se escuchaba pues, en el metro o en determinada calle. Y luego poco a poco fue invitando a amigos a participar en estos audios, que incluso tenían temporadas, primera y segunda temporada, y les invitó a que me leyeran algo. Como yo no podía ni coger un libro, les dijo, bueno, pues puedes leerle algo a Andrea, puede ser un extracto de una novela, puede ser un poema, puede ser un artículo, lo que tú quieras enviarle. Entonces empezaron a llegarme todas estas lecturas y de alguna manera pues me hacían sentir menos sola, ¿no? Y me conectaban también con cosas que estaban pasando fuera y cosas que la gente también me quería transmitir. Y cuando todo eso acabó y acabó bien porque me recuperé, pues teníamos la sensación de que había ahí como una historia, ¿no? Como que queríamos traducirla a imágenes, que nos pedía como esa calidez de los sonidos, pues encontrar imágenes para crear un corto y ese fue un poco también el reto, ¿no? El pensar cómo conservar la palabra, el poder de la palabra, pero también qué imágenes añadir a ese relato. Mira, qué interesante eso. Y digamos, eh, o sea, la película surge desde ahí, pero ¿y luego cómo avanzan? ¿Cómo empiezan a trabajar supongo, con los materiales, ¿no? Como con porque tú, digamos, y en ese contexto de esa situación que comenta, ahí ya están presentes algunos materiales, ¿no? Las lecturas, ¿cierto? Los amigos, pero luego eh, digamos, como ustedes decían, hacer ingresar eso en la película, ¿no? Supongo que habrán quedado muchas lecturas afuera, por ejemplo, lo que me preguntaba también mientras contaban la historia es si son los mismos amigos quienes mandaban los mensajes, los que aparecen en la película, ¿no? ¿Cómo Mm, van decidiendo ese tipo de cosas? Justamente creo que bueno, creo que lo has entendido porque ha sido más una decisión de descarte, ¿no? Porque amigos y lecturas hay muchísimos y y al momento de decidir, de optar qué tipo de, de lecturas o qué tipo de personas van a aparecer, creo que hay hay una condición que es intentar variar un poco lo que significa la palabra leída, o sea, como objeto, el objeto narrativo, porque tenemos lecturas literarias, tenemos como lecturas de guiones de cine, tenemos lecturas de noticias banales, de discursos, o sea, cosas que sean, que todo lo que pueda representar un poco cierto margen de la palabra hablada o escrita o leída. Entonces, una vez que definimos como ese marco, ¿no? De que ya tenemos estos elementos que de alguna manera, si bien se leen, pero cada uno va por su lado, cada uno pertenece a cierta familia del género literario, ya optamos por elegir un poco a las personas. Hay algunas personas que han repetido, hay amigos que le han enviado a Andrea audios y que luego están frente a la cámara leyendo, ¿no? Y hay otros que igual han sido más elegidos
quizás por lo que también sus presencias representan para nosotros. En verdad es una película muy de amigos y si bien creemos, ¿no?, que es autónoma y se sostiene y que creo que cualquier persona podría verlo y entender eh, distintas sensaciones que queremos transmitir, hay mucho, hay mucho código interno, creo. O sea, tanto en la selección de lecturas como de lugares, como de personas que leen, creo que son guiños muy cercanos, casi diría entre nosotros o entre los propios amigos. Entonces, y eso creo que también está bien. Creo que hay un punto de cómo mantener cierta intimidad en algo que es público, ¿no? No lo sé. O sea, yo creo que hay que las decisiones también son un poco azarosas, ¿eh? Creo que también hay un punto de gusto, que nos gusta que aparezca esta persona y que lo lea así, y que haga estos gestos. No lo sé, creo, ¿no? Sí, porque es verdad que cuando piensas en ficción, creo que un casting también se basa en el gusto, ¿no? Porque te enamoras de una persona, un actor, una actriz, de cómo se mueve y cómo habla. Y, y fueron decisiones, por ejemplo, invitamos, o sea, creo que lanzábamos invitaciones a participar, ¿no? De estamos haciendo esto, ¿por qué no te unes? Y va a ser, pues eso, unas jornadas rodando con nuestra cámara de 16 entre nosotros. Creo que era algo nuevo y emocionante para todo el equipo y hubo gente que se cayó porque por agenda no pudo estar, pero surgía otra persona, o hubo un texto, pues eso, que se cayó y surgió otro que resultó ser incluso mejor, personas que ya habían leído ese audio y creo que se nota que que escogieron ese texto y que para ellos significa algo, ¿no? Por ejemplo, Mario, cuando está en la cafetería leyendo este texto, que yo creo que es el más oscuro o el más pesimista sobre el insomnio, significa mucho para él y también que me lo mandara a mí. Entonces, creo que es lo que decía Fernando, quizá hay mucho código interno, pero yo sí que confiamos en que eso se transmite de alguna manera. Creo que si hubiera sido una actriz en un salón, pues habría sido muy diferente a tener a Loma, que está leyendo su propia novela en ese sofá y está muy cómoda y está también confiando en nosotros y disfrutando de la experiencia. Ahora también hay una pequeña cosa que quería añadir, que era algo en común hay, al menos en teoría o en el papel cuando elegimos los textos, que eran textos vinculados o referidos de cierta manera a, a un tema de heridas o no la enfermedad, pero sí algo, eh, alguna marca, ¿no? Alguna cicatriz, algo que resonara en esa naturaleza. Y otra cosa en común que tienen es que es gente del mundo de la cultura, porque no hablamos de todos nuestros amigos, sino que pasamos por un programador, un cantante, un crítico de cine, una escritora. Entonces, bueno, todos tenemos en común, yo creo que esa manera de sentir la literatura y el arte, y de alguna manera también nos servía a nosotros a limitarnos a un grupo concreto. Ah, claro. Hay un par de cosas que me parecen súper interesantes de lo que comentan, o sea, digamos, como para ir profundizando sobre todo en las estrategias, como, digamos, narrativas, ¿no? O como en la propuesta también estética de la película. O sea, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno es que la película surge de, ¿cierto?, de una situación real, ¿no? De algo que ocurre, y luego, digamos, hay como una intención que ustedes lo plantean, ¿no? De hecho, Andrea lo dice, ¿no? Como de construir algo, y por ahí pareciera que aparece la ficción, pero luego en la película están muy presentes, ¿cierto? Como ciertas personas, ciertos lugares, donde aparece nuevamente lo real, ¿no? Como las presencias que decía Fernando, ¿no? Y ese cruce entre la ficción y lo real me parece que está súper presente en la película. No sé cómo lo pensaron, cómo lo fueron trabajando. Mm. Bueno, yo me acuerdo que, porque al enfrentarte a, bueno, ha pasado esto y queremos de ahí, ¿no?, hacer un corto, creo que la vía más directa era coger los audios originales y ponerlos, ¿no?, en bruto, súper directo, el material crudo, con esta calidad de WhatsApp, y eso sería un documental de la forma más directa. Y en cambio nosotros queríamos de alguna manera, lo que pasó fue grave y es un recuerdo amargo, pero también muy bonito. Entonces queríamos casi servirnos del cine para recoger esas cosas bonitas y lindas de, pues hay unas amistades, hay una calidez,
hay un apoyo y que creo que sentimos de manera muy única esos días. Entonces queríamos aprovecharnos de la ficción, yo creo, para despegarnos un poco de la realidad y decir, jo, pues vamos a construir de toda esa experiencia, vamos a sacar lo mejor y lo vamos a plasmar en este corto, para que cuando pensemos en eso y en esos días sea como un recuerdo que tengamos, ¿no? Como más, de ahí la ficción, pero bueno, sí, despegarnos un poco de la emoción más directa y pasar a más estrategias de ficción y sobre todo creo que el cambio más importante fue ese intercambio entre quién está en el hospital y quién está haciendo esta carta, ¿no? Que en el corto soy yo la que está manejando la cámara con la voz en off y es Fernando el que está fuera de campo, cuando en la realidad era al revés. No sé, tú, Fernando, cómo lo ves. A mí hay una cosa que me gusta mucho de cuando lo he vuelto a ver, y es lo que dice Cristian del el punto entre, es que no es necesariamente un balance, ¿no? De ficción y no ficción, sino eh, como un baile, como un reto en estos dos, en estas dos realidades. Y ahí quizás el ámbito que más se asemeja o que más se aproxima a este baile es como el arte performativo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estamos hablando de personas que no son, algunas sí están acostumbradas a salir frente a cámaras y etcétera, y hay otras que no, son amigos muy cercanos que se intimidan muy fácilmente si les pones una cámara pequeña frente a su cara. Entonces, pero el simple hecho de leer algo frente a una cámara les invita a buscar este tipo de gestos o reacciones o lucimientos también, o de alzar la voz, esa performance que no es, o sea, que es realidad, que tú puedes decir que es no ficción, pero que es abiertamente algo provocado, es un juego, ¿no? Hay unas reglas como no escritas, pero que están bastante presentes y que creo que es lo más rico, o sea, vamos, lo que más me gusta al momento que veo esto, ¿no? Los pequeños gestos o cuando alguien termina de leer y sonríe descaradamente, o alguien termina de leer y no levanta la vista. O sea, son estas reacciones eh, que la cámara roba, se sorprende y roba, que hace de estos momentos reales algo mucho más, creo, por encima, un grado por encima de la realidad. Sí, esos momentos también me parecen muy, digamos, significativos de la película, ¿no? Como, y también me llama la atención el hecho de que también comentaban, ¿no? Como hay una idea de, digamos, de distanciamiento de esa situación que ocurrió para darle forma, pero luego la estrategia para dar forma, digamos, digamos, esta ficción deja el dispositivo al descubierto, ¿no? Como el que las lecturas sean, digamos, frente a cámara, y eso, claro, y ahí de alguna manera, como el dispositivo queda al descubierto, se entiende la construcción que hay, pero luego se empiezan a escapar estos otros detalles que ocurren, digamos, lo que tú decías, Fernando, es el que una persona después de leer sonría, ¿no? Que pareciera que eso no estaba previsto, pero surge espontáneamente y es como un regalo para la película, ¿no? Que me parece muy bonito también, como esos pequeños momentos que van apareciendo y van surgiendo, y como que de alguna manera la realidad se escapa un poco del dispositivo que está propuesto, ¿no? O se desborda un poco. Sí, sobre todo el dispositivo es que es muy, cuando lo piensas, es muy sencillo y yo creo que lo tuvimos muy claro desde el principio, ¿no? Decir, lo queremos algo como muy, una puesta en escena muy transparente, o sea, me mandaron un audio y ahora simplemente lo tienes que leer frente a cámara, pero tiene que ser eso. O sea, quedamos aquí en esta esquina a las 4, te pones frente a la cámara, lees tus párrafos y ya está, ¿no? Tenemos un minuto y medio y estos metros de película. Y en cambio, pues ahí con esos pequeños gestos, y yo creo que también es lo que decía Fernando, que a lo mejor es gente relacionada con la cultura, pero no están acostumbrados a estar frente a una cámara, incluso a veces a verse como personajes, ¿no? Pasa con Pablo en El Rastro, cuando este discurso del Barça, y que él creo que es el más personaje de todos porque le gusta entrar en el juego. Hay gente que quizá es un poco más distante. Pero la puesta en escena me parece que para nosotros era como muy importante el reivindicar, es que con esto es suficiente. O sea, una persona en esta luz, en esta esquina, leyendo,
son como todos los elementos necesarios para que pueda existir un corto y para que exista el cine y te puedas quedar frente a la pantalla diciendo, wow, ¿y quién es esta chica o este hombre y qué me está leyendo y dónde es este lugar y esta sonrisa, ¿no? Y es una forma de reivindicar pues que el cine puede ser eso, que es más que suficiente, y para nosotros creo que también fue una sorpresa decir, wow, confiamos en esta estrategia y sí que ha sido muy satisfactoria porque nos ha enseñado, ¿no? Yo nunca había hecho, bueno, creo que se acerca un poco al retrato este humano, ¿no? De poner una cámara y el personaje mirar. Y me parece todo un ejercicio de confiar en esa persona y de recibir lo que te está dando y de sorprenderte frente a pues eso, que es todo puede ser mucho más bello si te recreas un poco en la mirada y en decir, voy a acompañarte 1 minuto y medio hablando frente a cámara, ¿por qué no? Sí, eso, Qué eso bueno. es muy, digamos, es algo que nos interesó mucho con la película también, de esto que tú comentas sobre que es una película que se sostiene con pocos elementos, digamos, la puesta en escena es muy transparente, hay pocos elementos, pero esos elementos son suficientes para que aparezca el cine, ¿no? Como eso nos parecía muy interesante. De hecho, me recordaba, hablando un poco de estos pequeños destellos que aparecen en algunas situaciones, ¿no? Porque parece que el pacto ahí es la lectura, ¿no? Eh, pero entonces la persona que lee comienza a leer, pero cuando termina, ¿no? Como que no sabe muy bien cómo terminar, ¿no? Algunos sonríen, otros se quedan en silencio, porque de ahí en adelante, digamos, pareciera que no hay más, y bueno, y ahí entran otras cosas, y me recordaba, eh, no sé si vieron una película que ya tiene sus años, pero se llama Santiago, de Joao Moreira Salles, ¿no? Y que en un momento Joao, retratando al mayordomo que, Claro. que trabajaba en su familia, cita a Herzog y dice, bueno, que Herzog dice que muchos de los momentos maravillosos de una película pasan cuando se dice corten, ¿no? Es el segundo que viene después, cuando el personaje pierde la posición y bueno, digamos, hace un gesto que no estaba previsto, ¿no? Y creo que eso aparece en el corto en muchos momentos y son momentos como de regalo, ¿no? Oye, pues siguiendo un poco esa cita, y es que me estaba pensando un poco lo que decía Andrea, me ha hecho acordar bueno, ya por lanzar otra cita, algo que dijo Pedro Costa, de hecho en Madrid, nos hablaba mucho de qué era el cine, ¿no? Y el cine para él era Chaplin, una cámara, una calle y un perro pasando, y que con eso ya es suficiente. Y ahí es donde se marcaba, que no necesitabas más que eso, ¿no? Entonces cuando ella decía esto de, mm, si tienes un rostro y alguien que habla en una esquina y le da una luz, la verdad es que es súper bello, o sea, es básicamente eso es el cine, o sea, no es mucho más, ¿no? Pero que creo que hay un punto de sencillez y de agradecimiento con la vida eh, en varios niveles de la película, pero que está sobre todo en las intenciones detrás de cámara. Creo que lo disfrutamos mucho. Sí, y en esto de los detalles que comentabas, es verdad que también fue importante, bueno, que nuestro director de fotografía, John de Sosa, nos entendió a la perfección porque él llevaba la cámara y sabía que buscábamos la lectura, pero también un poco lo que estaba alrededor, ¿no? Y se nota, por ejemplo, en la cafetería que estamos con Mario, pero también es como si mirásemos alrededor y viéramos quién más estaba, o una persona que antes o después de leer se está relajando, o Carlos que se atusa la camisa en este parque. Entonces, que estuviéramos muy atentos a estos detalles, o por ejemplo en el mercadillo, para ir cogiendo pues trocitos de esa realidad, ¿no? Del mundo exterior. Sí, eso es otra cosa que también me parece muy interesante, ¿no? Como que las lecturas están insertas en ciertos contextos que están muy vivos, ¿no? Que algo está ocurriendo alrededor y, y que, claro, por más que la persona que lea está concentrada en la lectura, digamos, seguimos sintiendo ese contexto, esas personas que pasan por detrás, el sonido. Claro, hay como un tiempo que se construye que tiene cierta ambigüedad y que me parece que ayuda a generar esa suerte como de distancia, ¿no? Le comentaba
Te perdimos en Sí, un lo rato, siento, es que se me apagó el Fernando. teléfono. Estoy un poco a la intemperie tecnológica aquí. Pero bueno, me he quedado con Andrea. Andrea es mucho más inteligente que yo. No pasa nada. Estábamos conversando sobre que me parece que yo le comentaba, ¿no? Y luego ella como profundizó en eso, le comentaba que me parecía que hay un trabajo en la película en la relación entre el sonido y la imagen, es decir, entre lo que se dice y lo que se muestra, que me parece que no es una relación como tan directa, digamos, las lecturas como que pareciera que remiten a una situación que está fuera de campo, mientras vemos ciertos lugares, ciertos espacios que están ahí, ¿no? Como presencias. Y que me da la sensación de ver la película, la volví a ver ayer, y me genera como, o sea, aparece como una sensación de la distancia en esta relación entre lo que se lee y lo que vemos, ¿no? Y que no sé si lo trabajaron así, entonces esa es la pregunta, porque entiendo que el corto parte de esta situación que ocurre ya digamos, en el pasado, ¿no? Y en esa situación del pasado, la distancia estaba muy presente, ¿no? Esto de que Andrea estaba internada en un hospital y los amigos estaban lejos y le enviaban los sonidos, ¿no? Ahí había una distancia. Y me parece que esa distancia se siente en la película, se refleja en la película, a partir de cómo se relacionan los materiales. Mm. Yo creo que también aquí parte bueno, de una decisión personal de tuya, Andrea, ¿no? O sea, acá, porque, por ejemplo, una cosa es que hablemos de esto y que sepamos cuál es el trasfondo, pero no creo que esté 100% claro ni se busca que se explícite, que se diga algo ha pasado. No, ha habido como una tragedia, ha Sí, sí. habido un hecho de salud que está presente. No, más bien está escondido. Se habla, se menciona algo de un hospital, las lecturas dan cierto eco de heridas o de enfermedades, pero poco más. Entonces, bueno, y de hecho es una conversación que siempre hemos tenido, ¿no? A veces cuando hemos presentado esta película, la hemos presentado contando esto, ¿no? Lo ocurrido en la vida real, y alguien lo percibe de una manera y otras veces lo hemos presentado sin contar nada, sin decirlo, y la percepción es distinta. También creo que es bueno porque la película habla por sí sola, ¿no? Entonces, pero cuando me refiero a que es algo que igual es más una decisión de ella, es como tú pasas por un proceso X, sea de salud o el que sea, ¿no? Entonces, uno decide qué tanto quiere contar de eso, ¿no? Qué tanto también quiere despegarse, qué tanto quiero que se note que hay un vínculo en una obra creada, pero igual no es una obra creada por catarsis, ni porque quiera desfogarme de los pensamientos de ese momento. O sea, yo creo que ha sido algo como muy, esa distancia que mencionas creo que estaba desde el inicio de que sea algo como muy, no, igual no muy, pero separado a la experiencia real, creo. No soy igual la persona para Sí, le responder. dimos muchas vueltas a la voz en off, ¿no? Y cuando, por eso hablaba de despegarse de lo emocional, porque yo quería que el corto como que diera un rodeo alrededor de esta experiencia, pero que no fuera al núcleo, para que salieran más cosas. Y luego, hablando de los materiales, que también preguntabas por ellos, ahora pienso que es que me parece que en este corto se nota mucho que desde el cine se le puede dar otro tratamiento a la palabra, que no es un diálogo, no es información, no es el ahora, sino que al estar leyendo, al estar contando algo, estás creando unas imágenes mentales, estás como, sí, sugiriendo otra realidad y por eso hay ese choque quizá entre lo que evocas y dónde estamos. Pero sí, es un corto muy, de alguna manera un poco elíptico, ¿no? Que nunca va a eso, al núcleo, ni por lo que se dice, ni por cómo se comportan los personajes, porque también estamos distanciados de ellos, tampoco hay grandes primeros planos, o sea, están con el zoom, pero se nota que no estamos cerca, no los puedes tocar. Sí, sí, sí. Ese rodeo que tú mencionas, digamos, me parece también como muy atractiva la película porque efectivamente, ¿no? Como que la película diera luces de algo, pero que no lo llega a decir directamente o explícitamente, sino más bien como que, a mi entender, como que nos abre como una puerta como para entrar en un estado, ¿no? En una situación. Pero son como, digamos, es muy sugerente. No, en ningún momento llega a ese centro, como tú dices, eso me parece súper interesante. Ahora,
bueno, un poco para ir cerrando, que ha estado súper interesante la conversación. Creo que solo me queda una pregunta que tiene que ver con el uso de la palabra también, que tú mencionas, Andrea, y me resuena mucho al ver la película Strobe ¿no? Como, no sé si era una referencia para ustedes, hay alguna relación con eso. Digo, pensando en estos otros usos de la palabra que ya no es un diálogo, sino que hay una puesta en escena de la palabra, ¿no? Una presencia de la palabra y, y lo abordaron, digamos, si hay alguna relación con esa referencia. Mm, Creo que en algún momento hablamos de películas habladas o películas leídas, por decir, llamarlo de Sí, alguna manera, pero en verdad no era una referencia directa ni mucho menos. O sea, en verdad fue muy orgánico, ¿no? En poner en imagen a la gente que leía los textos de Andrea en el hospital y se armó solo. Entonces, eh, o sea, creo que ni siquiera vimos como, vamos a ver como referencia por curiosidad. O sea, sabemos, conocemos las películas y las teníamos muy en mente de que están estas, algunas piezas de Godard por ahí, cosas así, pero en verdad no, vamos, pasaron muy por detrás de nosotros. Sí, llegamos a comentar en el sentido de, bueno, nos gustaría esta puesta en escena y claro, rápidamente piensas, ¿quién más ha podido optar por esto? Me acuerdo que hacía poco que se había estrenado, bueno, hacía un tiempo Correspondencias de Rita claro, Sevedo, piensas, bueno, Mm, ¿quién está practicando con la palabra, ¿no? O Readers de James Benning, el corto este de Fruit Freunders, pero eran como referencias que teníamos en la cabeza, pero que ni siquiera nos pusimos a volver a verlas, simplemente por, vale, pues eso, vamos a intentar mm, trabajar con la oralidad, con la palabra de otra manera, porque nos apetecía y realmente es que todo nace de unos audios, entonces sería también, si no, ¿no? Traicionar un poco la experiencia original. claro, eso está Súper en la bonito película desde el inicio. cuando tú coges o sea, volver a releer un verso, ¿no? En voz alta. O sea, es claramente, o sea, pensando en la oralidad, eh, donde las voces importan, donde cada voz y cada inflexión es distinta, ¿no? Que un texto lo lea nuestro amigo Pablo es distinto que lo lea Pucho o que lo lea X. Pero como al rescatar los textos, ¿no? Al volverles a dar voz, eh, es como volver a algo muy efímero. Bueno, hablo sobre todo de las poesías. Es que estaba pensando justo una de las últimas escenas, que es Andrea leyendo los poemas de... hoy ya se me olvidó el nombre, ¿eh? De Andersen, De- de el, abecedarios, al- el alfabeto. alfabetos. Mm, alfabeto. Eh, pues o sea, yo creo que ahí realmente que ni siquiera es un tema de ensayar las voces ni el tono, ¿no? Pero solamente que haya una voz eh, manifestando la existencia de un poema, o sea, a mí eso realmente me parece que es algo muy especial. No quiero sonar místico, ni mucho menos, porque no va por ahí, pero que sí le da una existencia única a algo que está medio muerto, ¿no? Algo que está así como apilado. O sea, hablo de, sean libros, sean periódicos, sea lo que sea. O sea, a lo que voy es que la oralidad me parece que es el punto clave de cómo todo esto vuelve a cobrar vida, de cómo cualquier papel medio muerto, pues de pronto encuentra su poder, ¿no? Su potencia, incluso un discurso eso, deportivo como el de Laporta en el Barça. O sea, me parece que es súper importante. Sí, y bueno, de hecho a partir de lo que dicen, me surge una pregunta más, porque creo que ahí también hay algo como de central en la película, ¿no? Como a partir de la palabra, pero en esta idea como de las certezas y de lo efímero, ¿no? Como que de hecho eso aparece en una lectura, ¿no? Como que pareciera que las certezas están ahí apiladas, ¿no? Medias muertas, y cómo finalmente lo real o la puesta en escena hace que surja algo que la película intenta atrapar, pero que más bien hace existir ciertas cosas, ¿no? Y que de hecho ese poema lo dice, ¿no? Esto existe, y como el árbol que está ahí, ¿no? Y me parece que ese gesto es el que pone la película, ¿no? Que hace existir ciertas cosas. Y, y, Totalmente.
¿no? Como que ahí, en esa existencia es que algo se atrapa. No sé muy bien qué, pero algo Sí, o ocurre. sea, yo creo que desde el principio teníamos la idea de que yo saliera leyendo, bueno, no desde el principio, pero al final sí que estaba claro. Y a la hora de escoger ese texto, que también es como una pirueta, el que yo, que en realidad, o sea, era la persona en el hospital, aparezca cerrando el corto, para mí era, esto existe, porque estoy aquí, lo puedo nombrar, y al nombrarlo es realidad. Y el corto de alguna manera también es como, vamos a hacerlo para que exista ese recuerdo, ¿no? Para que se nos quede en la memoria de alguna manera, pero sí que es muy interesante que hayas captado eso porque Mm. que no sea un corto demasiado pesado ni sólido, sino que tiene como cierta ligereza y el estar un poco ahí entre la realidad, la ficción y lo efímero, porque también surge de esa situación de, wow, de la noche a la mañana todo cambió y ahora volvemos a estar aquí para ver las cosas y para nombrarlas, ¿no? Y para leerlas. Sí, es muy bonito la película, me parece, como que hace que las cosas, o sea, en realidad el cine, ¿no? Como que la película pone eso también, que el cine hace que las cosas existan, ¿no? Que como que me parece que ahí, digamos, eso, por lo menos yo me quedo también con eso, ¿no? Como que la imagen, el sonido, permite, ¿no? Como una cierta existencia en las cosas. Y una cosa que no hemos comentado, pero que me ha parecido muy bonito, o sea, bonito, sí, curioso esta primavera que hemos pasado todos por el confinamiento y cuando el corto se ha visto, que estaba pensado, bueno, para alguien que estaba en un hospital, pero de repente todos estábamos en nuestra casa. Y el corto de alguna manera era el recordatorio de eso sigue ahí fuera, porque en un momento dado lo rodamos, así que esa luz y ese árbol y ese parque y esa canción existieron porque están en esta película, así que cuando salgamos ojalá nos podamos reencontrar con ellos, ¿no? Porque deberían estar esperándonos. Y eso creo que el corto no lo tenía y este 2020, que ha venido como ha venido, pero bueno, que es como, sí, que ha cobrado otro significado de alguna manera, más universal todavía. Bueno, eso es fantástico lo que acabas de decir. Me parece muy, digamos, atingente a la situación que estamos viviendo. Digamos que la película cobra un nuevo sentido, ¿no? Como en ese afuera. Eh, bueno, ha sido muy grato conversar con usted. Gracias por estar, por este espacio y por contarnos más sobre la película. Bueno, pues muchas gracias a ti. Y la verdad es que le habíamos hablado de que qué bonito es el programa de Frontera Sur, ¿eh? O sea, no solo este año, no por estar ahí nosotros, sino por en general, todos los años que hemos visto, nos encanta que se pueda ver en un festival de Chile como el que manejan ustedes, como el que programan ustedes, porque realmente las películas que están ahí son todas súper valiosas. Así que, además, lo digo como espectador ya. Me gusta mucho. Gracias, gracias. Y bueno, nuevamente les doy, eh, digamos, las gracias por estar acá, por el espacio y por haber compartido este rato reflexiones, digamos, la conversación sobre la película y bueno, me despido. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias también por tus preguntas. Chao, nos vemos, que esté muy bien. Adiós. Adiós.